¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes. Estamos en esta transmisión en vivo para que todos ustedes estén activos, estén escuchando. Estamos tomando una serie de temas. La verdadera medicina tradicional china está íntimamente relacionada con el aspecto de conocimiento teórico, y después viene el conocimiento y práctica del método terapéutico que se considere. Y por eso hay que conocer la parte teórica para poder entender entonces qué vamos a hacer con nuestros diversos métodos de tratamiento y curar la enfermedad. Uno de los objetivos principales entonces es que nuestro conocimiento sea adecuado de cada una de las estructuras del cuerpo, y a veces tenemos que revisar todo lo que vayamos teniendo de información, tanto antigua como moderna, y esto nos ayuda muchísimo para corroborar esta serie de datos. Por ejemplo, tenemos en medicina antigua todo este panorama en conceptos filosóficos, que esos no cambian. Por ejemplo, yin y yang, esos no cambian. El calor es calor, el frío es frío, pero tenemos los conceptos ahora de la medicina moderna. Estos son cambiantes porque se van descubriendo cada vez más y más cosas, más elementos, más sustancias. Se va entendiendo mejor también cómo es que está trabajando nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, el productor de las células rojas, que antes se consideraba que era el hígado, ahora resulta que no es el hígado, ahora que es el promotor es el riñón, y enviando sustancias a la médula del hueso para la producción de los glóbulos rojos. Entonces son modificaciones que debemos de tomar en cuenta, porque esto es variable, se están encontrando nuevas sustancias, y estas sustancias pueden ser que ya sean algunas conocidas con otros nombres, con otros términos, y algunas que sí son verdaderamente nuevas, y vamos encontrando caminos, en fin. Quiere decir que la diferencia en la medicina tradicional china, que está basada en un concepto antiguo, es porque está basado en razonamientos filosóficos. ¿Sí? Entonces estos no cambian, porque lo que es arriba, lo que es abajo, lo que es a la izquierda, lo que es a la derecha, lo que es en el centro, todo eso podrán pasar años, miles de años, y no hay modificaciones, porque son conceptos de la naturaleza y que se analizan precisamente para entender a esta naturaleza. Lo que sí es en la medicina moderna, porque no hay entonces una base definitiva, cambian los nombres, cambian las sustancias, se van encontrando nuevas formas, y por eso de ahí que hay que juntar las dos hasta la actualidad en los conocimientos de medicina moderna. Ahora, para que nosotros podamos curar mejor las enfermedades, hay que conocer bien las estructuras, y tenemos conocer bien la estructura hígado, la estructura corazón, la estructura el vaso, el páncreas, la estructura pulmón y la estructura riñón. Todas ellas debemos de irlas conociendo para que cuando ya entremos al método terapéutico, sepamos de dónde debemos de hacer las diferentes correcciones. Si no conocemos las estructuras, pues cómo vamos a hacer estas modificaciones o correcciones. Y por eso de ahí que vamos a retomar, por eso las dos medicinas las juntamos. Una medicina antigua que está basada en un concepto filosófico, y claro, también hay que entender que es un concepto filosófico relacionado con la naturaleza, porque en la naturaleza ya están las leyes reales.
no está basada en conceptos humanos, porque los conceptos humanos son variables. Por ejemplo, alguien que hable del amor, de la belleza, de la fealdad, bueno, eso no es fijo, son conceptos humanos. Entonces, para una persona la bondad puede ser bueno, para otros no. Imagínense a alguien que dice qué bondadoso es porque invadió un país, pero los que han sido invadidos, oiga, qué malos son estos que vienen a invadirnos. Entonces cambia el concepto. Como esto no es de la naturaleza, sino del ser humano, no nos sirve. La realidad es que no nos sirve. Porque cada quien puede pensar de una forma diferente, pero eso no es leyes reales o de la naturaleza, son conceptos humanos, ¿sí? Y el humano por naturaleza pues tiene un libre albedrío, por naturaleza es muy cambiante, muy mentiroso para poderlo ya concretizar. Y eso genera que esta serie de conceptos no sean válidos ya en la ciencia, porque ni modo, esto es ciencia y esto es, pero la naturaleza sí es real, pues hay un sol, hay una luna, hay una tierra, y entonces ahí sí tenemos elementos firmes. Y eso es a lo que se refiere la filosofía de la medicina tradicional china, que son tipo de pensamientos relacionados con la naturaleza para entender las funciones orgánicas, que eso es lo que nos interesa, y que si se alterara alguna de estas funciones, pues entonces hay que buscar la manera de corregir para que pueda otra vez funcionar nuestro cuerpo. Este cuerpo entonces que tenemos está funcionando de acuerdo a dos sistemas, el sistema nervioso, sistema circulatorio, y que de alguna forma estos dos sistemas se bloquearon. Entonces el sistema nervioso ya no puede enviar la corriente eléctrica adecuada a través de los nervios, y entonces si un nervio se bloquea, y si ese nervio es motor, o sea de movimiento, pero está bloqueado, pues va a haber parálisis. Sí, o sea, esa es la realidad. Entonces hay que buscar el punto de bloqueo y quién lo bloqueó. Si nosotros logramos quitar el quién lo bloqueó a ese nervio y el método terapéutico es destapar y desbloquear ese nervio y que se active y vuelva otra vez en buena función, volveremos otra vez a activar los movimientos de esos músculos que habían quedado suprimidos, porque quitamos lo que estaba bloqueando. ¿Y qué es lo que bloquea? Muchas veces es una inflamación, a veces es un proceso tóxico, venenos, a veces son microbios que han lesionado las fibras nerviosas y no dejan que se generen los movimientos adecuados, aparecen las parálisis. Tenemos muchas enfermedades de este tipo, como es la poliomielitis, ese es un microbio, el virus, que bloquea los nervios, así como también tenemos la Guillain-Barré, que es una lesión directa sobre el sistema nervioso en la corteza cerebral. Ahí se bloquean el punto de salida y de partida de los nervios que van a llegar a cada músculo del cuerpo. Si esa zona está irritada, entonces se van a quedar sin movimiento todos los músculos. Y por eso el Guillain-Barré es una enfermedad viral donde el individuo empieza a dejar de mover manos y pies. Y así sucesivamente, ¿sí? Y así van apareciendo más y más enfermedades como la esclerosis múltiple, que generan bloqueos, ya sea por sustancias, ya sea por grasas, que bloquearon estos nervios, así como también parásitos, en fin. Y entonces quiere decir que hay que, podemos conocer, pues esta es la causa, pero ahora dejó una secuela, parálisis. Pues ahora hay que activar para quitar esa parálisis y que vuelva el individuo a mover sus músculos para que pueda mover brazos, piernas, y así sucesivamente. Esa es una primera parte. La segunda parte es el bloqueo del sistema circulatorio. El sistema circulatorio también puede ser bloqueado por coágulos.
Y ahora detención, que se llama estancamiento de la sangre, se divide en dos partes. Una es el coágulo, que es producido por aumento de temperatura. El individuo tiene fiebre, por ejemplo, quema sus líquidos, entonces la sangre cada vez se hace más espesa y se puede producir trombosis o coágulos. Y estos coágulos pueden tapar los diversos vasos sanguíneos, como ahora en coronavirus. Por las fiebres tan altas, aparece una deshidratación y un bloqueo de estos vasos sanguíneos, provocando la trombosis pulmonar. Pero también puede haber una trombosis en otras áreas del cuerpo. De hecho, se ha vuelto muy famosa la trombosis cerebral en coronavirus, puesto que la sangre está tan espesa por tanto calor, se acaban los líquidos, entonces se produce una formación de coagulación muy rápida, inmediata en zona cerebral. Este coágulo tapa la circulación sanguínea, entonces ya no deja que se irrigue adecuadamente bien el cerebro y aparece la enfermedad diversa, entre ellos hemiplegias, parálisis facial y algunos otros tipos de trastornos de trombosis cerebral provocados por esta enfermedad. Pero así puede ocurrir en otras, no es necesario que se tenga coronavirus. Se puede tener, de hecho, las trombosis que han surgido en pacientes de mayor edad, por ejemplo el Alzheimer, se puede considerar que es una trombosis cerebral donde la sangre está tan espesa a nivel de cerebro que las arterias cerebrales empiezan a tapar y ya no irriga adecuadamente bien el cerebro y aparece el Alzheimer con pérdida de memoria y pérdida de las funciones del sistema nervioso. Por eso se pierde el pensamiento, ¿sí? Aparece una pérdida de las funciones mentales. Todo esto por coágulos. Imagínense la coagulación. Entonces la coagulación es un bloqueo de circulación sanguínea, ¿sí? Pero ese es de calor, pero tenemos un segundo bloqueo, que es el de frío, y es congelación. Generalmente ya en frío lo que se está coagulando, que no es... y para definir este término, los chinos, en vez de llamarle coágulo cuando es de frío, le llamaron cuajo, el cuajo, que es un término que parece popular, sin embargo, cuando una gelatina está con la condensación proteínica suficiente, entonces se enfría y se cuaja. Las gelatinas son cuajadas, para que puedan tener una consistencia dura, y eso es lo que está ocurriendo también en el organismo, en el cuerpo, en la sangre. La sangre está compuesta de células sanguíneas, el más importante glóbulo rojo, glóbulo blanco y plaquetas. Son tres nada más, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Pero la segunda parte de la sangre se le llama plasma y es líquido. Y claro, en el plasma sanguíneo van circulando los nutrientes, van circulando hormonales y diferentes sustancias proteínicas, albúmina y otros más. Entonces, cuando el frío está atrapando al individuo, entonces empieza la congelación. La sangre en el terreno de plasma, no células, sino plasma sanguíneo, empieza a condensarse, a enfriarse, y empieza por eso el término de cuajado, el cuajado, que se puede decir que es un coágulo frío. ¿Sí? Y el coágulo caliente está formado por células sanguíneas. Entonces debería de usarse este término, que en calor sea coágulo y en frío sea cuajo. De hecho, así lo hace la medicina tradicional china, porque en la medicina tradicional china ya está, como está basado en la filosofía del yin y del yang, entonces, y es una filosofía real de la naturaleza, pues entonces por eso ha persistido este manejo de este concepto.
Entonces el coágulo es de calor y el cuajo es de frío. El coágulo es de células sanguíneas, sobre todo glóbulos rojos, y el cuajo es de plasma sanguíneo. Y la sangre igualmente en los dos casos se estanca, pero uno es de calor, con coagulación de la sangre, y otro es de frío, con el cuajado de la sangre. Entonces, en el calor lo que se requiere son líquidos, porque los líquidos diluyen, pasan a formar parte del plasma sanguíneo, y entonces ya los coágulos ya no se forman cuando el individuo está tomando líquidos constantemente. Claro que si deja de tomar líquidos y además si suda mucho, entonces se empieza a coagular la sangre, fíjense, coagular, o sea, de calor. Y entonces tenemos una diversidad enorme de enfermedades de estas características. Entre ellas está el calor del hígado, que genera calor en sangre y que genera quema de líquidos, y se suma esta serie de alteraciones del hígado en hipertensión arterial. La hipertensión arterial, imagínense, calor de hígado. Pero también el calor del hígado que genera coágulos en diferentes partes del cuerpo. En el caso de la mujer es muy común la formación del coágulo por calor. Fíjense, ya que hablemos de coágulo, siempre va a ser calor. Entonces, la mujer que tiene una menstruación con mucho coágulo, es que está muy caliente este hígado, hay que refrescarlo. Por eso utilizamos el 3 de hígado para empezar ya a bajar la temperatura sanguínea, pero es a partir desde el hígado. Y se pueden por eso hacer las sangrías para bajar este calor en sangre, y así de esta forma disminuir los coágulos, y entonces ya empieza a diluirse la sangre y empieza a circular. Sabemos que dentro de nuestra alimentación pues es importante también poner productos que puedan diluir esta sangre y bajarle su temperatura, y para que no se formen los coágulos, y uno de los más importantes son los ácidos. Primero, claro, introducción de agua, de líquidos, y después viene ya uno de los ácidos que son diluyentes de esta agua para que no se formen los coágulos, y ahí entran todos los cítricos, todos los alimentos que tienen pues limón, toronjas y todos estos conjuntos para poder diluir esta sangre, y además que no vayan a generar coágulos. Y por eso se descubre también ciertos medicamentos, como es el ácido acetilsalicílico, que no solamente es un diluyente de sangre, sino que tiene una característica que se le llama antiagregario plaquetario. Es decir, cuando hay una hemorragia, las plaquetas inmediatamente sellan una arteria rota o un vaso sanguíneo roto, porque puede ser vena también. Entonces las plaquetas son dedicadas a esa función, que es tapar agujeros y que ya no haya hemorragia. Pero una de las características de los ácidos es diluir y refrescar la sangre. Y segundo, el ácido acetilsalicílico lo que provoca es que las plaquetas no tapen estos agujeros, y por eso de ahí que puede causar hemorragias. Aparte de otras funciones también que se alteran. Por eso de ahí que antes de pensar en un medicamento de estas características, pensar en lo más natural, y entonces aquí entran ya los ácidos, que son naturales dentro de nuestra alimentación, y entre ellos el más famoso está el limón, la toronja y otros más que nos ayudan a diluir la sangre para que no se formen coágulos. Imagínense qué maravilla entender este primer concepto. Ahora, vamos a suponer que ya se formaron los coágulos, entonces uno de los primeros métodos es ya sea sangrías, porque puede eliminar el fuego, el calor.
haciendo una sangría. Se hace en punta, ¿sí?, de los dedos, en los 10 dedos, entonces se pica la yema, se exprime, va saliendo este calor tóxico, que así se le llama, baja la temperatura sanguínea, y entonces los coágulos ya empiezan a eliminarse, ya empieza este procedimiento. Así es de que es un mecanismo, es un método, ¿sí?, interesante, muy adecuado para la dilución de estos coágulos con este método. Y en acupuntura volvemos a reiterar el 3 de hígado. El 3 de hígado es como si fuera, es para refrescar el hígado, y por lo tanto es como si fuera un punto de acupuntura para anticoagulante, para que no se coagule la sangre. Entonces una mujer que tiene mucho coágulo, durante su menstruación se pone el 3 de hígado y empieza ya rápidamente a diluirse la sangre y fluye más rápidamente, más fácilmente. Ese es entonces este primer concepto de calor, para bajar el calor. Por eso tenemos esta serie de puntos específicos, especiales, ¿sí? Y en el caso de la congelación, ahora vamos a hablar de coágulo, pero frío, ¿sí? Ya el término, ya como ya dijimos, para la medicina moderna todo es coágulo, ¿sí? No hay definición, no hay separación. Pero para nosotros sí debe de separarse el término. Entonces, en vez de que le llamemos a la coagulación de la sangre de frío como coágulo, ahora le vamos a llamar cuajo, ¿sí? Aunque sí, la realidad es que es un término real, porque por ejemplo el queso, para que guarde su consistencia, debe de cuajarse, así como también la gelatina, que ya lo explicamos. Entonces, y que para que mantengan esta consistencia deben de mantenerse en frío, es decir, para que tenga la consistencia de sólido, como imagínense un hielo. ¿Por qué el hielo está muy sólido? Pues porque está en frío, está en baja temperatura. Si calentamos, entonces se deshace el hielo. Si calentamos, la gelatina se deshace. Si calentamos todos estos elementos cuajados, entonces se pueden diluir, y este es el secreto. Por eso así de simple, que por ejemplo una de las enfermedades que nos dan cuajos son todas las anemias. En las anemias hay mucho frío, hay baja de la temperatura, hay escasez de células sanguíneas, y en primer lugar está el glóbulo rojo. Entonces las sangres están frías en un anémico, eso lo podemos obtener en un paciente, por ejemplo, que tiene una insuficiencia renal. Entonces el paciente que tiene insuficiencia renal, pues empieza a entrar a un enfriamiento, porque el riñón debe de formar las células de la sangre, pero no puede, porque ya están destruidas sus células. Entonces empieza a disminuir su número de glóbulos rojos y empieza la sangre a enfriarse. El individuo, claro, tiene las características de enfriamiento, que es palidez. Está pálida su cara, está pálida su lengua, y el pulso empieza a debilitarse. Entonces entró en un terreno de palidez, que quiere decir la ausencia de los glóbulos rojos. Entonces ya no hay color rojo y el individuo se ve blanco, pálido, y por eso de ahí que a alguien que, aunque todavía no le tomamos una muestra de sangre, pero con solo verlo, vemos su cara, vemos su lengua, vemos las uñas, porque las uñas son transparentes y podemos ver cómo está la circulación sanguínea del interior del cuerpo, y entonces a través de la uña podemos ver las coloraciones pálidas, quiere decir que faltan glóbulos rojos. Si vemos una conjuntiva, por eso la ocular, estiramos, y uno de los párpados, sobre todo inferior, podemos ver la conjuntiva, que es pálida.
Entonces esos son datos de que el individuo tiene pocos glóbulos rojos. Ya después mandaremos a hacer un estudio, lo corroboramos y efectivamente tiene anemia, tiene disminución de los glóbulos rojos. Por eso de ahí que primero debemos de hacer un análisis por observación. Y entonces en este análisis por observación ya estamos entonces analizando la realidad de este paciente. Imagínense, entonces quiere decir que si no tuviéramos datos de laboratorio, porque puede ser que sea muy caro, la persona es muy pobre, no tiene para ir a un laboratorio, no lo necesitamos. Ya estamos viendo la anemia con todos estos parámetros que estamos explicando: revisión de cara, revisión de lengua, revisión de conjuntivas, revisión de lecho ungueal, todo es pálido por la ausencia del glóbulo rojo, entonces es una anemia. Ahora hay que buscar de dónde vienen las anemias, porque recuerden ustedes que las anemias son de dos tipos. La anemia, que es falta de nutrición, de alimento, este es un primer punto de partida. ¿Sí? El individuo no come, o si come, vomita y toma diarreicos, entonces no aprovecha todo lo que ha comido, entonces el individuo va a debilitarse, entonces va a disminuir sus funciones energéticas corporales y esto le genera entonces esta alteración, disminución. Entonces lo que se requiere aquí es fortaleza, ¿sí? Fortalecer a estos individuos para que tengan entonces todas las características en los cuales tenemos que hacer una reparación, ¿sí? Hay que ver entonces la causa, siempre la causa, ¿sí? No comió, pues que coma, ¿sí? No tiene dinero, pues hay que apoyarle, ¿sí? Ese es uno porque ni modo, ¿sí? La anemia de nutrición, de hecho, se puede considerar que es una de las más amplias, pero esto es por falta de ingresos, falta de comida, y ahora todavía más con estas pandemias que no podemos salir tan libremente a trabajar, en fin, o a los que corrieron del trabajo porque pues, está la pandemia, entonces acá la gente se vuelve más pobre. Solucionar este tipo de problemática para que la gente tenga que comprar alimentos y se nutra perfectamente bien. A lo mejor la persona sí tiene dinero y tiene muchos alimentos, pero no los quiere comer porque se siente muy gorda, como las anoréxicas o las bulímicas que vomitan porque quieren bajar de peso y entran a una situación mental que finalmente entran en desnutrición y aparece este tipo de alteraciones. ¿Sí? Las anemias entonces son de frío. Ahora, el problema ahora ya es con otro tipo de enfermos, es que ya hay una descomposición del aparato digestivo y el individuo, aunque quiera comer y come, pero tiene diarrea y no se le quite, y estas diarreas pueden durar meses, años, y el individuo desnutriéndose constantemente. Entonces lo que se requiere es fortalecer la función del órgano vaso, aparato digestivo, haciendo los tratamientos adecuados y curación correspondiente para que vuelva otra vez al terreno de la curación y pueda resolverse toda esta problemática, ¿sí? Que le está generando todo. Entonces buscar la causa ahora, porque el individuo tiene una anemia porque tiene diarreas constantes, tiene náuseas, tiene vómitos, entonces buscar la causa y corregirla. Es decir, puede ser que está comiendo ciertos alimentos que no le son provechosos, hay que cambiar de esas dietas luego medio raras, o no hay la limpieza adecuada de los alimentos, hay que limpiarlos bien, hay que hervirlos bien para que no lleven microbios y no generen estas diarreas, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Y finalmente llegamos a el segundo tipo de anemia. El primer tipo de anemia, para que nos orientemos, es intestinal, por eso es de vaso. Y el segundo tipo de anemia es riñón, porque el riñón, como ya dijimos, es el productor de las células sanguíneas. Está destruido el riñón, no se puede producir el glóbulo rojo, pues entonces se entra en anemia del tipo aplástica, A sin plastocélulas. Entonces la anemia plástica es un tipo de anemia en el cual el individuo está
ha entrado en la disminución de esta serie de alteraciones. Sí, está disminuido estos glóbulos rojos porque no se producen, porque la sustancia que emite el riñón, que se llama eritropoyetina, poyetina es la que genera los glóbulos rojos, ya no hay. Y ya no hay porque ya se destruyó ese riñón, porque ya entró en insuficiencia renal. Y se destruyó porque hay un corte de esta nutrición para el riñón. La arteria renal estaba muy pequeña, el calibre de la arteria renal, por ejemplo, que tiene que alimentar al riñón, está bloqueada, o está disminuida, o está alterada, y entonces esto genera una serie de problemáticas. Sí, entonces se entra en anemia, este tipo de anemia aplástica. Entonces, ¿quién destruyó ese riñón? Puede ser una infección, puede ser un medicamento como los antibióticos, puede ser un susto muy fuerte, y el más famoso de todos, la diabetes. Entonces, finalmente en la diabetes el riñón se va destruyendo y se va cayendo en insuficiencia renal, se va cayendo en anemia. El individuo empieza a palidecer, en fin, y lo primero que se empieza a enfriar, porque este ya es una siguiente etapa, una segunda etapa de la enfermedad de la diabetes, porque en primer lugar la diabetes es calor por tanta azúcar, y tanta azúcar en sangre. El azúcar es calor, pero como se está destruyendo el riñón, se cae en anemia, entonces viene una segunda etapa de frío. Ahora, no todo el cuerpo está frío, habrá algo, en diabéticos hay unas zonas o áreas más contundentes con estos enfriamientos, como son miembros inferiores, porque lo que se enfría es riñón, por lo tanto el riñón dirige los miembros inferiores, entonces se enfrían y palidecen estos miembros inferiores y se empiezan a cuajar la circulación sanguínea arterial, que es donde se lleva la sangre para los miembros inferiores, y empiezan entonces a tener ahora sí las problemáticas de bloqueos sanguíneos, en donde ya se está produciendo este tremendo efecto de que ya no circula la sangre y puede en la punta de los dedos empezar a sufrir esta falta de circulación sanguínea con necrosis, con gangrenas, a consecuencia de que el cuajado de la sangre ya no deja pasarla, y entonces se desnutren la punta de los tejidos que están en la punta, en los dedos, ahí se comienza, y se puede, claro, poco a poco ir extendiendo estos procesos de necrosis. Entonces, en este caso ya entramos a un peligro, porque la sangre se divide todavía en dos partes, una sangre venosa y una sangre arterial. Aquí el peligro mayor es que la sangre arterial se bloquee con coágulos. También se puede bloquear con coágulos, ¿sí? Pero ahorita estamos hablando del frío, de la anemia, y se puede bloquear con coágulos. Entonces este coágulo, que al no dejar que circule la sangre en miembros inferiores, primeramente aparece desde lo más leve una sintomatología que se le llama neuropatía diabética, y que quiere decir que por esta falta adecuada de circulación sanguínea empiezan dolores en los muslos, en las piernas, en los pies, entonces dolor, inflamación, todo este tipo de bloqueo. Y aparece también otra de las problemáticas, los calambres. Generalmente el dolor que se está manifestando en neuropatía diabética es un tipo de dolor ya sea ardoroso o tipo calambre en estos miembros inferiores. Ahora, ¿qué necesitamos? Eliminar el cuajo. ¿Y cómo vamos a eliminar este cuajo? ¿Sí? Al frío se le pone calor, y al ponerle calor el frío se aleja, se va. Si hay un cuajo,
si a una gelatina la calentamos, se deshace, se hizo líquida. Imagínense un caldo de estos de olla que preparan con patitas, en fin, y quiere decir que hay una proteína muy importante en ese caldo, pero que si se enfría se hace gelatinoso, se cuaja. Pero en el momento en que ya se le pone este elemento de calor, se diluye. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con acupuntura? Para quitar estos cuajos de frío, moxamos. Viene la moxibustión. Entonces, esta moxibustión nos va a ayudar para que al calentar el 10 de vaso, fíjense, el 10 de vaso, 36 de estómago. El 10 de vaso está por arriba de la rodilla, porción interna, y también el 36 de estómago es un punto que está por debajo de la rodilla. Calentamos y empieza a diluir, a eliminar el cuajo, y empieza la sangre a circular, y podemos obtener estas maravillosas respuestas. Igualmente, en las enfermedades del pulmón que vamos a llevar a cabo el día 3, ya el día 3 de mayo, tenemos una clase muy especial que es pulmón. Y el pulmón, lo mismo, también puede calentarse, generar la coagulación, como ya dijimos en coronavirus, trombosis pulmonar. Pues también tenemos cuajos con enfriamientos. Y entonces, sí. Ahora, por eso se define que el pulmón, para poder eliminar las coagulaciones, se pone aguja porque es calor. Pero si fuera cuajo de frío, porque también hay cuajos en pulmón, entonces calentamos con moxibustión. Por eso nosotros solamente manejamos dos instrumentos, la aguja o la moxa. ¿Sí? Y ese es uno de los objetivos de la plática del día de hoy, que podamos pues a la vez anunciar, sí, claro, porque vamos a ver pulmón próximo 3 de mayo, ya mero, en donde vamos a analizar primero la anatomía del pulmón, qué es el pulmón, cómo está compuesto, cuáles son las vías respiratorias, desde tráquea, bronquios, bronquiolos, hasta llegar al alveolo, cómo se hace el intercambio gaseoso a través de los alveolos tipo 2, y cómo se hace la oxigenación de la sangre, cuáles son las estructuras que participan y cuál es la colaboración en conjunto de todos los órganos de nuestro cuerpo para este funcionamiento pulmonar. Entonces, de acuerdo entonces a esta especificación, tenemos que indicar entonces el concepto de pulmón con ese, y el pulmón nunca, así como todos los órganos, nunca son aislados, ¿sí? El pulmón tiene que ver con la piel, y cuando se enfría la piel se enferma el pulmón. Por lo tanto, el enfriamiento da estado gripal, escurrimiento nasal como agua, porque es atrapado todo el líquido a nivel de la piel. Entonces en la nariz empieza un escurrimiento. Este escurrimiento entonces quiere decir que es una manifestación fría de la piel, y por eso también la recomendación de protegerse. Si alguien está teniendo un enfriamiento, pues por eso hay un vestuario adecuado para que se proteja esta área pulmonar. Y los chinos siempre tienen un vestuario muy interesante que era en base a un chaleco de seda. Sí, y por eso cuando llegan a México los primeros chinos, sí, siempre traen ese chaleco y no se lo quitan ni en verano, que hace mucho calor, ni en invierno, que hace mucho frío, porque es su vestuario protector. Y de ahí entonces que se utiliza porque es una tela orgánica hecha por la baba del hilo de un gusano, el llamado por eso gusano de seda. Y entonces esta tela hecha de seda por la baba de este gusano
se construían estos vestuarios interesantes para hacer la protección de la espalda para no ser atrapado por el frío, y entonces por eso, así de esta forma, se mantenían libres de estas enfermedades gripales. Y también dentro de las enfermedades que vamos a revisar, sí, está la gripa, que es un enfriamiento, pero después vienen las enfermedades estacionales, ¿sí? Las de frío es un efecto muy importante y contundente sobre el pulmón porque lo debilita muchísimo. Por eso en invierno tuvimos el pico más alto de enfermedades pulmonares, claro, por el enfriamiento ambiental. Y por eso el individuo debe de estar bien protegido con un vestuario adecuado para que no se enfríe su piel, y así de esta forma mantener a distancia estos virus de influenza estacionales de frío. Pero también tenemos otros virus, como ahora coronavirus. Este no es de estacional, no es de frío. Este virus de epidémico, sí, es un virus que es de enfermedad infecto contagiosa, que quiere decir que una persona que está contaminada contagia a la que está junto a él. Y ya contagiado ya son dos, ahora estos dos contagian a otros que están alrededor de estos dos contaminados, y ya contaminados o más, contaminan a otros más, ya más, y miren, ahora llevamos a contaminaciones en todo el mundo. Entonces, una enfermedad infectocontagiosa, eso quiere decir que el sistema, por ejemplo, que se utilizó en China es que, como es una enfermedad que se transmite de persona a persona, pero claro, la persona que transmite debe de estar contagiada. Entonces, inmediatamente aislarla para que no se junte con los demás. Así, de esta forma ya no tiene por qué contagiar a los que están a su alrededor. Y de esta forma, ya aislada, esta persona ya está separada, se enferma, tiene su sintomatología correspondiente, se cura, y después pues ya no tiene porque ya está curada, ya no transmite enfermedad a otras, y entonces ya puede convivir con los demás que no tienen enfermedad. Entonces eso es lo que hicieron en China, aislar rápidamente a todos los enfermos, y a ver, que digan quién está con sintomatología, que digan quiénes están enfermos, a ver, con toda sinceridad, que digan yo estoy enfermo, sí, bueno, entonces se juntan, pasan sus 15 días, sí, aproximadamente, después de haber obtenido la enfermedad, forman sus anticuerpos, ya se curaron, entonces ya no van a transmitir la enfermedad porque ya están curados, ya no hay virus para transmitir, entonces ya salvados, sí. Pero si en una sociedad se les pregunta, en otro tipo de sociedades se les pregunta, a ver quién está enfermo, nadie dice, todos ocultan, porque sí, hay temor, ¿sí? Oigan, si digo que estoy enfermo ya no me dejan viajar, o ya no me dejan entrar a tal lugar, o ya no puedo ir a trabajar, o ya no puedo ir a estudiar, o ya no puedo hacer mis labores, ya no puedo hacer mi trabajo, mejor oculto todo. Pues eso provocó que todos enfermos estuvieran contagiando a otros y otros y otros. Imagínense. Es educación, es disciplina, pero también es cuidado. Y claro, también son necesidades del pueblo, ¿sí? Donde no pueden dejar de trabajar. Entonces ahí se tienen que llevar a cabo otras acciones de apoyos a todos los enfermos para que no dejen desprotegido una serie de elementos, sí, o sea, sus ingresos. Entonces, pensando bien, como lo hizo en China, por eso China no tiene contagios. Los únicos contagios son de aeropuertos, en los cuales entran los individuos, sí, y los mantienen en vigilancia de 3 a 5 días. Y esa vigilancia es primeramente ver si traen el virus o no lo traen. 3 días sin sintomatología, bueno, ya pásele,
Pero si está con sintomatología, con ciertas fiebres, etcétera, ya se encontró que se trae el virus, se aísla, se cura, ya se curó, ahora sí pásele, porque ya está curado y ya no lo va a transmitir la enfermedad. Por eso, primero, no transmitir. Y por eso, ¿quiénes son los que nunca se van a enfermar de coronavirus? Pues los que se encuentran en islas, que nadie los visita. Hay poblaciones en donde no hay esta serie de intercomunicaciones con otras personas, esas personas no están contaminadas. Y entonces quiere decir que el mejor sistema es que alguien que siente la sintomatología avise. Yo siento que tengo fiebre, se queda de garganta, etcétera. Se revisa, se aísla, se cura y ya después ya participa con todos los demás. Así no contamina a nadie, ya no se extiende la enfermedad. Eso es lo que hay que hacer. Sí, se ve sencillo, se ve fácil, pero como vivimos en una sociedad donde hay puras mentiras, ocultar todo, etcétera, entonces nadie dice nada y entonces pues ahí vienen las contaminaciones y por eso esto no se acaba. Pero en fin, claro, si se pusieran de acuerdo todos y dijeran no, ahora sí vamos a ordenarnos bien, ya se podría entonces llevar a cabo todo este buen sistema para acabar con estas enfermedades pulmonares. Y después vendrán puntos de acupuntura correspondientes para sacar o el frío del pulmón o el calor del pulmón. Todo eso lo vamos a ver el día 3 de mayo, porque estamos avanzando a pasos agigantados en el estudio. Tenemos que ver qué tipo de células, cómo vino el pulmón, fíjese, pues un tema muy interesante. Pues además, toda esta serie de temas no son complicados, son sencillos, pero son profundos. No por sencillos, no quiere decir que nada más decimos esto de afuera y lo importante no. Tenemos que aprender entonces todo lo referente a la oxigenación, el trabajo de intercambio gaseoso, el trabajo entonces, sí, tanto qué son las arterias, qué son las venas, y todo es un trabajo, cómo reparar los alvéolos, todo ello es en lo cual estamos enfocados para poder entonces curar. Entre más conocimiento tengamos, vamos a llevar a cabo entonces curaciones extraordinariamente maravillosas y a la vez vamos a ver las diferentes enfermedades de pulmón, ¿sí? Y además las enfermedades de pulmón no solamente son de vía respiratoria, ¿sí? Sino que también tenemos una serie de elementos fundamentales en relación a reparación celular y así sucesivamente. Bueno, tenemos una serie de comentarios, de preguntas, ¿verdad? Pues vamos a ver para que ya comencemos con las preguntas y respuestas. Sí. Margarita García, buenos días, qué bueno. Gracias por escucharnos, sí. Blanca Acevedo Avalos, saludos muy cariñosos a Blanquita Acevedo, a Rocío, sí, Burela García, sí, dice, vomité amargo y amarillo, hice un coraje, pues sí, claro. Entonces ahí lo único que hay que hacer es poner el 34 de vesícula biliar y ya regulariza rápidamente la función de la vesícula biliar. Entonces 34 de vesícula biliar. Rocío, un saludo, gracias, sí. Conchis Hernández, buenos días, gracias. También Carapia, buenos días, sí. Oigan, hay muchos saludos, muchas gracias, sí. Dice, para ardor de la planta de los pies. Bueno, esto es calor renal, el ardor de la planta de los pies. Entonces, por eso el punto clave, 3 de riñón, 6 de vaso, son 2 puntos y con esto ya empezamos a bajar la temperatura de la planta de los pies porque el canal de riñón se inicia en la planta de los pies, por eso. Uri Vivar, buenos días, ¿qué tal? Sí. Margarita García, ¿qué puntos puedo poner para el nervio ciático? Bueno, el punto de hecho más importante es el 40 de vejiga, está atrás de la rodilla, en el hueco popliteo, en medio. Y también
meter la aguja y buscar el nervio para hacer este desbloqueo nervioso. Y se pueden poner locales en cuarta y quinta lumbar. Como siempre, hay que buscar la causa. La causa siempre, esto es muy importantísimo porque hay otros elementos que nos pueden dar también ciáticas. Y, por ejemplo, es muy común en la mujer que alguien que han operado de histerectomía dejan fibrosis en estos plexos nerviosos del sacro, entonces ahí ya está, hay bloqueos, hay que quitar esos bloqueos, por eso. Bueno, Lilia Martínez, gracias, sí, muy bien. Moxie, Luis Mora, hola, ¿qué tal? Un saludo muy cariñoso. Maite Santiago dice, ¿qué puntos me recomienda para quistes y miomas y leimiomas? Me dijeron que tenía que operarme. Bueno, los quistes son de ovario y los miomas, mio quiere decir músculo, son de útero, aunque mioma que es un tumor de miomúsculo. Un tumor de músculo puede ser en muchos otros lugares donde haya músculo, ¿sí? Un músculo que genera una tumoración, ¿sí? Bueno, pues entonces ya ese es el mioma. Pero los miomas más conocidos son los uterinos, entonces por eso de ahí que para mioma uterino los 8 puntos del sacro, fíjense, los 8 puntos del sacro. Y para quiste de ovario el 4 de vaso, porque el 4 de vaso es el punto que llega al ovario y entonces puede deshacer estos quistes, ¿sí? Así es de que, muy interesante. Carol Corona, buenos días, sí, magnífica información, gracias, sí, muy importante todos estos temas, sí, como ven. Juanita Flores, sí, una pregunta, ¿cuándo me da migraña? ¿Qué está pasando? Bueno, la migraña es calor en sangre de una estructura que es hígado y vesícula biliar. El hígado y vesícula biliar. Entonces la sangre se calienta, pues entonces todo el calor asciende, por eso sube y la cabeza pues está arriba. Entonces la migraña se considera que es una cefalea hemicraneal, porque es la mitad de la cabeza la que duele, y se llama migra porque se mueve el dolor de un lugar a otro, a veces adelante, otros en medio, otros atrás, y así va migrando, y de ahí el término migraña. Y también, claro, la migraña se reconoce como un dolor de la mitad de la cabeza nada más, y por eso se pone el punto 43 de vesícula biliar, ¿sí? 43 de vesícula biliar. Entonces es un punto clave, muy importante para poder empezar a desbloquear. Y como punto local, el 20 de vesícula biliar, que está aquí atrás del cuello, en medio de las dos masas musculares, junto con el Taiyang, aquí, este Taiyang, o punto de la sien. Este es un punto extra, punto de la sien. Entonces, 3 puntos nada más, otra vez, 43 de vesícula biliar, este punto está en el pie, entre cuarto y quinto dedo del pie, 20 de vesícula biliar y este punto de la sien. Y ya con esto vamos resolviendo, porque la migraña se llama bloqueo de canal, no de vesícula biliar como estructura, sino el canal que está en la parte lateral de la cabeza. Bueno, Karina Nava, hola, buenos días, que bueno, muchas gracias. Luego Maribel Espinosa, ¿qué tal? Puntos para anemia. La anemia. Recordar en insuficiencia renal, entonces aquí vienen los 3 puntos. Es el 3 de riñón, el 7 de riñón y 2 de riñón. 3 puntos. Otra vez, el 3 de riñón, porque es un punto yuan. El 7 de riñón es un punto madre para fortalecer. Y el
2 de riñón es un punto nieto, o sea, dentro de esta clasificación de puntos, ¿sí? Así de esa forma empezamos a regularizar el órgano riñón y para su fortalecimiento orgánico, sus tejidos. Y claro, hay que ver la causa. Hay muchos motivos de el cual el individuo ha caído en insuficiencia renal. Ya dijimos por antibióticos, por sustos, pero el más famoso por diabetes. Entonces también hay que curar la diabetes, ¿sí? Es otro motivo también. Y pueden ustedes comenzar para este tratamiento de la cura del vaso páncreas, ¿sí? Pues es el páncreas, la diabetes, es el 4 de vaso, el 3 de vaso y 1 de vaso. Otra vez, 4 de vaso, 3 de vaso y 1 de vaso. Ahora, generalmente la diabetes es provocada por calor de hígado. Pues hay que sacarle el calor al hígado. 3 de hígado, 2 de hígado, ¿sí? Y así es como vamos a ir tratando, ¿sí? Estas enfermedades. Así es de que bueno, también muchas gracias, porque también recuerden ustedes que la revisión que tenemos que hacer de cada uno de los órganos para poder curar mejor cada vez estas enfermedades es entender al hígado. Tenemos una clase magistral que ustedes pueden anotar para que escuchen la clase del hígado y entra directo, ya, inmediato. Ya nada más ustedes digan, quiero la clase de hígado, donde van a entender qué es el globulillo hepático, qué es la tríada hepática, ¿sí? Que cómo el hígado maneja grasas, cómo el hígado es un enviador de es un el desintoxicador, el órgano desintoxicador de nuestro cuerpo, eliminando todos los venenos, basuras, grasas, los triglicéridos de diferentes tipos, y entonces se convierten en bilis, se expulsa. Entonces tenemos esta clase maravillosísima. Tenemos otra clase que es corazón, conocer también qué es el corazón, entender todos sus vasos sanguíneos que entran y que salen, porque entendiendo cómo es un órgano, entonces tengo que buscar el método terapéutico, y sobre todo en la acupuntura, que es ya no usar nada, ¿sí? Solo al propio cuerpo con los estímulos nerviosos y vasculares. Entonces en corazón vamos a entender y a estudiar los tejidos, las funciones del corazón, porque es un distribuidor de sangre, qué es el corazón derecho, qué es el corazón izquierdo, y sobre todo las lesiones del corazón, y debemos de entender el electrocardiograma. Entonces en esta clase muy especial también de corazón es con toda la sencillez, ¿sí? Aquí lo único que necesitamos, ¿saben qué? Para aprender es que desayunen bien, o coman bien, agarren fuerza, duerman bien y digan, ya, voy a tomar mi clase, despejan toda serie de actividades, dejan su celular por otro lado, porque ese celular es el bloqueador principal. Fíjense, si yo estuviera ahorita con mi celular que mandando mensajitos, viendo quién me envió un mensaje, etcétera, ya no entendí qué es el corazón, ya no entendí qué es el electrocardiograma, ya no entendí nada. De hecho, ese es el problema actual, ¿sí? Es un distractor potente el celular. Claro, si vamos a tomar bien una clase, desayunen bien, ya bien descansados, etcétera, órale, a volar ese celular y tomar la clase en serio y bien. Un aprendizaje bastante maravilloso. Y en relación, todavía tenemos una clase más, ya está, y ese vaso páncreas, aparato digestivo. Imagínense cómo se produce la diabetes. ¿Cuáles son las células
cuáles son las células acinosas del páncreas y cuáles son las células de la isla. Por eso ahí viene el término insulina. Las células alfa para la producción de glucagón, las células beta de la isla para la producción de insulina y las delta para la producción de somatostatina. Todo eso bien así paso a paso, así como hoy vimos estos coágulos y cuajos, ¿sí? Así de simple, sencillo, y tratamiento. Los coágulos con aguja, los cuajos con moxa para que se deshagan, como las gelatinas que con calor se deshacen. Se entiende el razonamiento, se entiende qué estamos haciendo, porque muchos, imagínense a alguien que dicen para frío, moxa, para calor, aguja, pero hay que también investigar si realmente es frío, porque hay fríos falsos. Imagínense a alguien que tiene 39, 40 de fiebre, tiene frío. Órale, ahora tiene frío, ¿ahora qué voy a hacer? Y si no hemos analizado bien este sistema de las enfermedades, ahora resulta que aún con hipertermia lo estoy calentando, entonces lo puedo perjudicar. Sí, entonces hay que definir, sí, muy bien todo este sistema. Así es de que, y entonces si queremos analizar entonces esta programación de células, sí, toda esta programación histológica, embriológica, todo bien bonito, bien definido. Ya tenemos estas clases de hígado, corazón, de vaso, y ahora el 3 de mayo vamos a tener pulmón. Pues muy agradecido por su atención a todos ustedes, gracias por todos los saludos que me envían y estaremos en la próxima y les avisarán cuando me invitan para platicar con todos ustedes, porque estos temas aclaran muchísimo, nos ayudan muchísimo en nuestra práctica clínica. Muy agradecido, muchas gracias.